El maratón es un aprendizaje constante. A mí me encanta hablar con todos los corredores. Me encanta que me cuenten sus experiencias. Cuando tú te pensabas que lo tenías todo controlado en esa preparación del maratón, resulta que aparece otra circunstancia distinta. Cada carrera nos enseña algo y muchas veces, tal vez demasiadas, lo hace a través de los errores que cometemos. Lo ideal sería aprender de ellos sin necesidad de sufrirlos. Por eso, nos detenemos en los que otros ya vivieron, para llegar a la meta con la serenidad de haber evitado lo evitable. Hoy, con José Garay, repasamos los errores más comunes durante la carrera. Y vamos al maratón con Serrano. Serrano te acompaña en tu camino al maratón. Queremos trasladarte la experiencia de muchos años preparando carreras y ayudarte a lograr tu objetivo cruzando esa meta. Al maratón con Serrano. José Garay, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rafa. Hablamos de errores comunes, errores que no hay que cometer, aquello que debemos tratar de evitar por todos los medios. Errores comunes de los corredores que se van a enfrentar a la distancia del maratón. Y ahora queremos hablar de errores en carrera. Efectivamente, hemos ya abordado algunos de ellos en el capítulo anterior, pero tenemos que abordar ahora errores estratégicos, errores tácticos, errores de falta de planteamiento, equivocaciones que cometen los corredores durante la propia competición, durante la propia carrera, y se suelen repetir con demasiada frecuencia, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el corredor, incluso, no solamente corredores noveles, es más, el corredor novel en ocasiones es mucho más preventivo, va con mucho más cuidado porque posiblemente tenga un miedo escénico mucho mayor, pero a veces el corredor que ya pueda tener más experiencia, a veces es como demasiado Confiado, ¿no? sí, demasiado confiado y se relaja. Es decir, que tenemos que hablar de esos errores que tenemos en la propia competición. Por ejemplo, los que tienen que ver con el fin de semana de la carrera. El fin de semana podríamos enumerar una serie de actuaciones que el corredor realiza a lo largo de ese fin de semana que son como un ritual, ¿verdad? Que se va cometiendo, pero que sí que deberíamos de plantear algunas de ellas. Fijaros que nos pasamos durante meses entrenando, nos pasamos semanas entrenando, cuidando incluso los detalles mínimos de cada uno de los entrenamientos, pero llega ese fin de semana, nos presentamos en la ciudad donde vamos a correr el maratón y a veces se nos escapan cosas tan importantes como. Y fijaros que os voy a decir, y no es ninguna tontería, porque tenemos que tener en cuenta que cuando tú cuides un maratón, ese fin de semana esa ciudad se convierte en el epicentro de muchísima gente, de muchísimas personas que van a visitar la ciudad, y yo me he encontrado corredores que la noche antes de correr el maratón, a las 10 de la noche, iban buscando todavía algún restaurante, alguna pizzería para poder cenar, ¿no? Y es algo que te puede tirar al traste toda la preparación que tú llevas realizando durante los últimos meses. Hay que tener todos los detalles que tú debas controlar, es nuestra responsabilidad y por tanto lo tenemos que controlar. Desde dónde voy a comer y dónde voy a cenar y a qué hora el día previo a la competición. Desde que estoy en la feria del corredor, y es una feria del corredor que necesito ir, recoger el dorsal, pero lo que tampoco puedo es estar toda la tarde o toda la mañana de pie, porque realmente todas esas energías las voy a necesitar el día de la carrera. Y si quiero visitar la ciudad, que me parece fantástico, y yo les aconsejo a todo el mundo que lo hagan casi que después de la carrera, aun con agujetas y con destrucción muscular, pero que lo hagan después y que no lo hagan antes, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta todos estos detalles. Pero es que hay más cosas que suceden el propio fin de semana de la carrera. A mí me llama también la atención que hay corredores que no saben ni en qué box de salida tienen que ponerse para salir con su dorsal, o no saben con qué medio de transporte tienen que acudir a la salida, y claro, nos encontramos con carreras multitudinarias, con carreras con miles y miles y miles de corredores, y como tú eso no lo tengas perfectamente gestionado, puedes llegar tarde a la carrera, no sabes por qué zona tienes que entrar del box y te puedes poner muy nervioso. Veo corredores que 5 minutos antes están todavía corriendo desesperados buscando en qué zona tienen que salir, y todo eso de verdad que para afrontar un maratón, pues desde luego que no es el mejor de los consejos. La gente tiene que provisionar anteriormente
a la carrera todo lo que tienen que hacer. Y yo les digo que hagan un listado y que chequeen. Pero hasta detalles como ponerse los calcetines de competición en la bolsa, que he tenido algún ejemplo. Cuando lo digo es porque lo he vivido. He vivenciado algún corredor que se le ha olvidado el calcetín de competición, el calcetín con el que había entrenado y el calcetín con el que tenía seguridad, se lo ha dejado en el hotel. Y no es igual ponerte otro calcetín. Ya pierdes ese nivel de confianza. Un buen listado, chequeemos absolutamente todos los detalles que necesitamos, tengamos ese fin de semana perfectamente controlado para no improvisar absolutamente nada durante la estancia que tengas que estar en la ciudad. Y lleguemos con tiempo a la línea de salida, con tiempo para estar todo lo relajados posible, que tampoco se puede estar muy relajado en la línea de salida, pero por lo menos que no haya factores que podamos evitar que nos estén poniendo nerviosos. Hay otro error que tiene que ver, hablabas de los calcetines, precisamente con el equipamiento, con no utilizar el equipamiento adecuado el día de la carrera. El equipamiento es algo que no podemos dejarlo única y exclusivamente para el día de la competición. Yo digo aquí, ahora, y lo he dicho muchas veces, que la ropa de competición debes testearla, ¿no? Es decir, debes de probarla. De hecho, durante la preparación tenemos tiradas largas que deben ser un banco de pruebas, absolutamente para todo. Y cuando digo para todo, es desde a qué hora vas a desayunar y a qué hora vas a salir a hacer ese entrenamiento, porque lo que quiero que hagas es a la misma hora que vas a desayunar el día de la competición y el día de la salida de la competición. Si el maratón sale a las 9 de la mañana, tienes que salir a entrenar a las 9 de la mañana, porque tenemos que generar un biorritmo también para que mi organismo se habitúe a qué hora voy a tener la competición. Si tengo que desayunar a las 6 de la mañana, procuro los días del entrenamiento desayunar a las 6 de la mañana. Y del mismo modo, la ropa, la equipación, las zapatillas. Las zapatillas, un eterno dilema en estos momentos con un abanico tan importante de oferta de zapatillas, y que es una zapatilla que tengas feeling, esta zapatilla con la que te encuentres cómodo, que te encuentres con seguridad, un calcetín adecuado. Mira, Rafa, una pequeña arruga en un calcetín el día del maratón, en el kilómetro 15 es una rozadura, en el 20 es una pequeña ampolla, en el 25 es una ampolla enorme, en el 30 se te ha reventado la ampolla y llegas al maratón cojeando con el pie lleno de sangre. Por una pequeña arruga en el calcetín y se te va al traste todos tus objetivos. Hay que probarlo todo antes. Una ropa cómoda, ¿vale? Una ropa verdaderamente cómoda que que le hayas testado, que no te haga rozaduras. Llevar la vaselina, para ponerte la vaselina en aquellos puntos de fricción donde se puedan generar las rozaduras. Y todo eso lo hemos tenido que probar antes. Qué importante es la ropa. Mira, te voy a contar una anécdota muy breve. Tengo un corredor que utilizaba lentillas. Y fíjate qué cosa más curiosa. Bebiendo un isotónico en la propia competición, le saltó el isotónico a los ojos y le puso una mancha en las lentillas y dejó de ver, es decir, veía perfectamente, pero cuando miraba su reloj para saber el tiempo que iba, eso sí que no lo veía, ¿de acuerdo? Es decir, fíjate que qué detalles y hasta cosas que incluso ha corrido con lentillas y no le había pasado nunca, como no entrenó beber en el vasito que iba el isotónico, no supo beber y le entró el isotónico a los ojos. Es decir, hasta el detalle de saber si la organización me da botella o me da vaso, hay que entrenarlo también. Y fíjate, hablabas de las tiradas largas y de que tienen que ser el banco de pruebas también para probar la estrategia de carrera, probar los ritmos que vamos a emplear el día de la carrera. Aquí tocamos un tema trascendental y un tema muy importante. El corredor se enfrenta siempre a la distancia sin tener exactamente claro si ese es su ritmo o no es su ritmo, ¿vale? Es decir, siempre va a haber una duda, siempre. Pero tú tienes que tener la determinación clara del ritmo de carrera que vas a salir. ¿Eso cómo lo sabes? Lo sabes previamente con todos los entrenamientos que has realizado, con los test que has realizado, con esa competición de media maratón que has realizado. Y todo eso hace que tú tengas la intuición
porque al principio es una intuición, luego se tiene que convertir en una creencia pura y dura de cuál es tu estrategia de carrera. Y el maratón no perdona a nadie. Me explico. Si tú estás capacitado para poder correr a ritmo de 5:30 al kilómetro, tienes que ser capaz de salir de inicio y respetar esa intensidad. Al principio todos los corredores tienen frescura, todos los corredores tienen la fortaleza, todos los corredores tienen la motivación, el impulso, las ganas de correr, y a lo mejor ir a 5:30 te parece un ritmo muy cómodo, al principio, ¿eh? Y a lo mejor hay corredores que se ven envueltos en esa dinámica, salen la carrera y son capaces de ir a 5:20, 5:25. Fíjate, te estoy hablando de muy pocos segundos, ¿eh? Pero es que esos muy pocos segundos, al final, te van a hacer falta. Entonces, la estrategia significa que yo debo respetar mi condición física y mi creencia desde el principio. Y si yo desde el principio tengo que ir a 5:30, tengo que ir a 5:30. Porque cuando corremos, ocurre una cosa metabólicamente muy interesante, Rafa. Es decir, tú estás utilizando energía. Y la energía fundamental que tú utilizas es la de las grasas y la del glucógeno, ¿eh? Por eso hablamos de que hay que comer carbohidratos los días previos. El glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Y el ritmo de maratón tiene una combustión mixta. Consumo de los dos a la vez. Pero ¿qué ocurre si yo me equivoco en mi intensidad? Si yo me equivoco y voy más rápido de lo que tengo que correr, estoy consumiendo fundamentalmente el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Y las grasas las voy dejando de lado. Las consumo muy poquito. Pero ¿qué ocurre? Que ese glucógeno muscular tiene un tiempo limitado. Cuando pasa 1 hora y media, más o menos, 90 minutos, tú has consumido tu glucógeno. Y resulta que cuando pasa 1 hora y media tú todavía vas por el kilómetro 25 o el 28. ¿Qué ocurre? Que ya no tengo esa energía que me permite correr a esa velocidad. A partir de ahí empezamos a tener problemas. Entro en una línea roja. Una línea donde voy encontrando que mi organismo empieza a fatigarse mucho más de lo que se fatigaba antes. Mi mente empieza a decirme, ya has pasado el principio, ya llegamos a un momento crítico y aparece el muro. Aparece ese momento del maratón donde me quedo sin energía. Y lo que tengo que hacer y lo que mi organismo me está diciendo y me obliga es a correr más lento, porque como no tengo esa energía, tengo que tirar de la otra energía. ¿Cuál era la otra energía? Las grasas. Y las grasas lo que me hacen es correr mucho más lento hasta poder llegar a la línea de meta. Por eso, estratégicamente, si yo me equivoco al principio, al ritmo que tengo que correr, lo voy a pagar al final. Lo ideal sería que las 2 medias maratones hiciéramos aproximadamente el mismo tiempo. Pero voy más allá. Lo ideal es que tú la segunda media maratón la hagas más rápido que la primera media maratón. Lo que significa que estratégicamente habrás perfectamente gestionado el ritmo al inicio y llegas a la segunda parte con reservas y con energía. Y ocurre otra cosa. Cuando tú estás en la segunda parte del maratón y tú te encuentras con fortaleza, con energía, que te ves con vitalidad, que te ves que vas pasando los kilómetros, que vas avanzando a gente, que ves cómo se llegan esos últimos kilómetros, que faltan los últimos 10 kilómetros y tú te ves empoderado, te ves con fuerza, que llegas a los últimos 5 kilómetros y tú te ves en esa condición física, eso es mágico. Rafa, eso es especial. Es decir, poder llegar a la parte final, a los últimos kilómetros del maratón, con toda la fuerza y vitalidad y energía, porque has sabido gestionar muy bien y has dosificado muy bien todos tus recursos, es especial. Atravesar la línea de meta en esas condiciones es inolvidable y es único. Es decir, la estrategia clave y fundamental. Hablemos de los errores que tienen que ver con el control mental, que también los hay. Los hay porque muchísimas veces el primer error, para mí, en el que el corredor se enfrenta es incluso antes. Es decir, mi expectativa, mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo de marca al que yo me quiero enfrentar? ¿Vale? Y eso es muy peligroso, porque la expectativa de marca en maratón hay que relativizarla a veces un poquito, ¿no? Tenemos fórmulas que nos hablan de, bueno, si tienes este tiempo en maratón, si le sumas
el tiempo y más 10 minutos, pues es más o menos el tiempo que tú puedas tener. Pero el maratón juegan otros factores motivacionales dentro de la propia carrera, de resistencia mental, que a veces no del todo es cierto, ¿no? Cuando tú generas expectativas muy altas, es decir, voy a máximos, voy a tope en el maratón, durante el propio proceso de entrenamiento a veces ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Y no hay nada peor, no hay nada peor que vengas de un día de entrenamiento eufórico, que te vengas arriba, que te haya salido un entrenamiento espectacular y especial, y ese día le pones a tus amigos en el grupo de WhatsApp, voy a por esta marca, ¿no? O lo meto en redes sociales, porque eso es muy típico. Y meto en redes sociales, este año bajo de 3:30. Porque ese día vienes encendido y vienes a tope. Pero sigue evolucionando tu preparación de maratón y resulta que no vuelve a aparecer ese día especial, ¿no? Ves que todo te cuesta más. Y además, como voy a por ese sub 3:30, cada entrenamiento me estoy con una especie de espada de Damocles encima mía, donde tengo que ir forzando, donde tengo que ir autoexigiéndome. Y además, como lo he dicho públicamente, cualquiera ahora se tira atrás de lo que yo he dicho, ¿no? Es decir, nos convertimos en esclavos de nuestras propias palabras y eso ocurre mucho en el maratón. Entonces, mucho cuidado en generar una expectativa de marca muy alta porque me puede condicionar. Puedo estar sometido a una mochila permanente de mucho peso, un lastre que voy acumulando durante la preparación. Y yo creo que el corredor de maratón debe ser muy humilde en ese sentido. Debe de trabajar en silencio, ¿no? Es decir, debe de entrenar y relativizar. Aprender a relativizar. Ni porque un día me sale el entrenamiento muy bien, voy a por una marca excepcional, ni porque un día el entrenamiento no me haya salido tan bien, tengo que rebajar mucho mi expectativa. Saber tener la expectativa real. Una expectativa también con un componente desafiante, de reto, ¿vale? Pero real, que lo puedo hacer. Yo he visto corredores con expectativas reales de decir, no, oye, creo que podría estar haciendo 3 horas 25, pero voy a hacer 3:30, ¿no? Voy a ir piano. Prepararse para 3:30, llegar el día del maratón y a lo mejor hacer 3:22. ¿Me explico? Es decir, han sabido entender la preparación del maratón, han sabido entrenar correctamente, a su cuerpo no lo han llevado a fatigarlo durante la preparación y han llegado en unas condiciones óptimas. Porque muchas veces la expectativa elevada hace que esfuerzo mucho en el entrenamiento, hace que esté en ocasiones por encima de mis posibilidades y llego al maratón fatigado o pasado de forma. Y no hay nada peor en un maratón que llegar pasado de forma. Eso es terrible, porque el maratón vas a llegar al kilómetro 25, 28 y va a poder contigo, en lo físico y en lo mental. O sea que mucho cuidado con la expectativa y en generar motivaciones elevadísimas. ¿Hay que tener motivación? Evidentemente, hay que tener motivación. Es decir, cuando me pongo en línea de salida hacia esa preparación del maratón y cuando me enfrento o desafío a los 42 kilómetros, tengo que tener un plus de motivación y de confianza y de seguridad. Y de muchísima disciplina para poder cumplir luego con todos los objetivos de entrenamiento que tengo durante tantas semanas. ¿A veces aparece la falta de motivación a lo largo de las semanas de entrenamiento? Puede aparecer si se te complica mucho el propio camino, ¿no? El propio proceso. Y yo he tenido atletas, corredores, que lo han tenido que dejar, porque se les ha complicado mucho, ¿no? La coyuntura tiene que ser adecuada, el equilibrio tiene que ser óptimo. Pero cuando tú ves que hay demasiadas circunstancias, demasiados obstáculos, y estás luchando, ¿no?, contra la adversidad, y es una lucha permanente, y ves que no desarrollas perfectamente el entrenamiento, y ves que tu cuerpo no te permite evolucionar, he encontrado corredores que han preferido decir, levanto la mano, no es mi maratón, no era la preparación óptima, y ya habrá otros maratones para desafiarlos. Y yo lo recomiendo, ¿eh? El maratón siempre va a estar ahí. Maratones vamos a tener muchísimos. Pero caramba, es muy duro en ocasiones ver que surgen muchas dificultades y ver que no puedes, ¿no? Que esas dificultades te sobrepasan. Y aquí en Valencia hemos vivido una situación el año pasado en el maratón Adana. espectacularmente terrible, que fue la Dana. Y yo me encontré con cientos y cientos de corredores afectados por la Dana, que algunos de ellos dijeron, adelante, con las condiciones con las que esté,
bajo la expectativa, la rebajo totalmente, mi maratón ha cambiado, es otro maratón, no es el maratón que yo quería, pero es otro maratón, pero quiero estar presente en el maratón. Y otros corredores que dijeron, imposible, no puedo. La dificultad era tan grande que hubo que dejarlo. Y así es el maratón. En esos aspectos hay que tenerlos también en cuenta, todo lo que sucede alrededor y a veces se olvidan, ¿no? A veces parece que nos empeñamos en seguir, pese a todo lo que está sucediendo alrededor y a veces es mejor levantar la mano, como decías. Yo estoy convencido. El maratón siempre nos va a dar oportunidades. Yo se lo digo a los corredores. Corredores que se apean de un maratón por una maldita lesión, ¿no? Esas lesiones que es el peor enemigo del corredor, de los peores enemigos. Y ves que estás peleando contra esa lesión. Y ves que pasa una semana y no acabas de recuperarte. Ves que pasa otra semana, no acabas de recuperarte. Pero que hay una cosa muy curiosa. La fecha del maratón no se mueve. Aunque tú estés lesionado, la fecha no se va a retrasar, la fecha es la misma. Y eso te hace sentirte cada vez más agobiado y más angustiado. Ver que estás perdiendo condición física. No es que no mejore, sino es que estoy perdiendo condición física. Ver que encima estoy como precipitándome para recuperarme de esa lesión y lejos de recuperarme parece que cada día voy peor o un día parece que estoy mejor, otro día estoy peor. Mucho cuidado. Cuando los obstáculos son demasiado altos, no pasa nada, no pasa nada. Oye, nos apartamos de ese maratón, nos recuperamos de la lesión o nos recuperamos de otras circunstancias personales o nos recuperamos de otras vicisitudes, ¿no?, que podamos tener en nuestra vida personal o profesional. Y ya llegará el momento de preparar el maratón. Maratones van a haber más. Pero algo muy especial que ocurre en el maratón, Rafa, es el proceso, ¿no? Es el camino. De hecho, cuando un corredor finaliza el maratón, a los 2 días hablas con el corredor, a los 3 días, si nos ha salido muy bien, estamos con esa euforia, ¿no? Esas endorfinas que nos protegen y estamos todavía, ¿no?, visualizando esa entrada a meta y todavía lo estamos contando a nuestro entorno y lo seguimos disfrutando, ¿no? Porque cuando lo recordamos lo seguimos disfrutando. Pero cuando pasan una semana, cuando pasan 2 semanas, el corredor lo que echa en falta no es el día del maratón. El corredor lo que echa en falta es el proceso, es el camino. Son esas semanas de entrenamiento, esas semanas en las que yo me he tenido que organizar y esas semanas en las que yo me he encontrado mejor que nunca, a pesar de que he ido más de cabeza que nunca. Me he levantado pronto, he tenido que entrenar, he tenido que llevar a los niños al colegio o he tenido que atender el tata. Y vas de cabeza durante un periodo de tu vida, pero no sabes cómo ni por qué lo echas en falta. Porque ese periodo que tú vas cumpliendo objetivos maratonianos, donde cada semana tú ves que eres capaz de ir a más, de superar retos, ¿no? Y esta semana el largo es de 20, y la siguiente es de 25, y la siguiente de 28, y la siguiente de 30, y la siguiente de 32, y tú lo vas superando. Eso es una cosa espectacular y es maravilloso. Y lo que echan falta al corredor cuando finaliza el maratón y pasa el tiempo, no solo es el propio maratón, echan falta el camino. Y para mí algo muy importante, no solo el camino, sino con quién haces el camino, con tus compañeros de viaje, ¿no? Esos amigos con los que quedas para entrenar cada fin de semana, o ese compañero que te acompaña para hacer esas tiradas largas. Las personas que se implican junto contigo para poder tener tu proyecto maratoniano. Eso es algo muy espectacular y que se echa en falta. El maratón no comienza en la línea de salida, sino que comienza el primer día en que hemos decidido que vamos a participar en el maratón y comenzamos a prepararlo. Y yo no sé si nos quedan más errores que repasar, errores comunes, o cada año hay errores nuevos. El maratón es un aprendizaje constante, Rafa. A mí me encanta hablar con todos los corredores. Tengo la gran suerte de que tengo muchos corredores que entreno y muchísimos conocidos que son maratonianos. Y me encanta que me cuenten sus experiencias. Y nunca dejas de aprender. Es decir, cada maratón suceden cosas cuando tú te pensabas que lo tenías todo controlado en esa preparación del maratón, cuando tú pensabas que lo tienes todo bajo control, resulta que aparece en otra circunstancia distinta, ¿no? Y entonces el maratón es un aprendizaje permanente y es un aprendizaje constante. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y yo se lo digo a todos los corredores, sobre todo aquellos corredores pues, que al final, pues el maratón, pues a lo mejor
no hace justicia, ¿no? No te permite llegar al objetivo que tú querías. He culminado el maratón, pero me he alejado de mi marca o el maratón tal. El maratón es así, es la dualidad, es las dos caras de la misma moneda. Pero no cabe duda que si tú le pones empeño en la preparación y tú por tu parte haces todo lo que tienes que hacer, es decir, tú eres responsable de las cosas que tienes que hacer y tú eso lo cumples, pase lo que pase en el maratón, siempre va a haber aprendizaje. Y ese aprendizaje te va a permitir, de cara al siguiente reto maratoniano, poder poner en práctica errores que a lo mejor habías cometido antes. Por eso que errores constantemente, cada corredor va a vivir los suyos y cada corredor va a tener la oportunidad en el siguiente maratón de poder corregirlos. Profundizaremos en el aspecto mental, pero lo haremos en el siguiente episodio. Estupendo, Rafa. Gracias, José. Gracias a ti. Vamos al maratón con Serrano. Este podcast es posible gracias a Serrano, marca de alimentación líder especializada en productos derivados de la carne. Su misión es inspirar a los consumidores para que incorporen a su forma de vivir hábitos de vida saludables basados en el equilibrio entre una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Al maratón con Serrano. Suscríbete en tu plataforma de audio preferida.